Bueno, familias caficultoras colombianas, recordemos que el insecticida clorpirifos está prohibido utilizarse tanto en el cultivo del café como en los demás cultivos aquí en Colombia. Pero cuando hablamos del manejo integrado de plagas del cultivo del café, estamos hablando del ataque de insectos. ¿Cuáles son las más relevantes, las más importantes aquí en Colombia? Profesor, tenemos la plaga clave, que es la broca del café. Problema serio en las fincas más calientes, a menores altitudes. Y el segundo problema de insectos en café en Colombia son las cochinillas de las raíces del café, que son unos insectos que succionan savia desde las raíces y disminuyen la producción. Bueno, Pablo, y cuando hablamos de manejo integrado de plagas, de acuerdo a la investigación que hace Semicafé en el cultivo del café, ¿qué es manejo integrado de plagas? Profesor, clave es juntar diferentes estrategias de control, utilizarlas sistemáticamente en el momento oportuno para mantener las plagas que no ocasionen daños económicos. Entonces, en la broca, lo más importante, el control cultural, que es la cosecha oportuna y el repase, y reconocer el momento crítico para el ataque de la broca, que son 120 días después de las floraciones principales, que es el momento oportuno cuando se puede hacer una aplicación de insecticida. Entonces se juntan tres condiciones. Primero, que estemos en el periodo crítico, sea 120 días después de la floración principal. Segundo, que el porcentaje de infestación en campo sea mayor al 2%. Y tercero, que más del 50% de la broca está en exposiciones A y B. Cuando se juntan las tres condiciones, debe aplicar un insecticida para el control de la broca. Bueno, y cuando en el cultivo del café ya encontramos esas condiciones que nos cuenta Pablo y definitivamente sí o sí debo hacer una aplicación de un insecticida para el control de la broca, resulta que había uno que utilizábamos mucho en el país, que es el clorpirifos. Pero como ya no lo podemos utilizar, Pablo, ¿qué alternativas tenemos para el control de las plagas del café, de la broca, de la cochinilla, que no sea de clorpirifos y que esté investigado por Semicafé? Para la broca del café, las opciones de insecticidas son un producto que tiene cloranteraniliprole, 100 centímetros cúbicos en una botella de litro, más tiametoxam, 200 centímetros cúbicos en el litro. Ese insecticida es eficaz para el control de la broca cuando yo lo aplico a una concentración de 1.4 centímetros cúbicos por litro. Pablo, entonces encontramos dos ingredientes activos en ese insecticida. Sí, señor. Es un producto que tiene una mezcla de dos ingredientes activos y que esa mezcla en esas concentraciones son eficaces para el control de la broca. ¿Qué más opciones tenemos? El segundo insecticida es el ciantraniliprole. Ese es un producto que viene en una concentración del 10%, o sea, tiene 100 centímetros cúbicos de ingrediente activo por litro, y ese se aplica en 6 centímetros cúbicos por litro y es eficaz en el control de la broca. Es más costoso y aquí hay que tener una recomendación. Si yo tengo identificados los focos de agregación de broca en el cafetal y en la finca, entonces el producto, siendo muy costoso, puede ser utilizado porque lo estoy aplicando en pequeñas áreas. Y vienen otros dos insecticidas que pertenecen al grupo de los organofosforados, que era el mismo grupo del clorpirifos, pero que todavía se pueden utilizar, que no sabemos hasta cuándo, que muy probablemente ya los van a prohibir también dentro de poco, que son el fenitrotión, que viene en una concentración del 50% y se aplican 6 centímetros cúbicos por litro, y está el fentoato, que también viene en 50% y que también se aplican 6 centímetros cúbicos por litro. O sea, tenemos opciones de insecticidas para el manejo de la broca. Sí, profesor. Y adicionalmente en Semicafé no nos hemos quedado quietos, ya estamos evaluando otras moléculas de nueva generación y esperemos los resultados a ver cuándo los podríamos recomendar para los caficultores. Ahora, una caficultora me preguntaba, profe, ¿cómo hace Semicafé para cuando hace una recomendación de un insecticida? ¿Eso es qué proceso tiene o cuánto tiempo se gasta? ¿Qué le podemos responder? Profesor, el proceso es muy largo. Las multinacionales o las empresas que están sacando insecticidas o descubriendo insecticidas pueden tomar 10 años
en encontrar el ingrediente activo y en cumplir con todos los requisitos. Nosotros en Cenicafé generalmente entramos en el año 11 o 12, cuando todavía están en código, y comenzamos a hacer evaluaciones en el laboratorio. Y más o menos después de unos 2 años o 3 años, ya podríamos estar seguros de que ese insecticida podría ser eficaz para el control de plagas en café. Sin embargo, siempre tenemos la precaución de mirar los perfiles tóxicos para que no vayamos a recomendar algo que pronto va a ser un problema. Y también, Pablo, que tenga el registro ICA, que es, digamos, la institución que nos permite a nosotros utilizar y recomendar los productos específicamente para el cultivo del café. Es correcto, profesor. Las compañías que sacan estos insecticidas son los responsables de ponerle el registro de venta para el cultivo del café para las plagas del café. En el caso de otra plaga del café que es muy delicada y que hay que prevenirla y manejarla a tiempo, que son las famosas cochinillas de las raíces, ¿qué opciones químicas tenemos? Profesor, las cochinillas de las raíces para nosotros es el segundo problema de plagas del café en Colombia. Hay 5 especies, pero todas se controlan de forma similar. Lo más importante es saber que nosotros controlamos esa plaga cuando se están formando las raíces, es decir, durante el almácigo y durante el primer año y medio de que esa planta está llevada al campo. Una vez que se forman las raíces y van sanas, el árbol va a ir bien. Para el control de las cochinillas, en la parte de los insecticidas químicos tenemos un producto que mezcla 2 ingredientes activos, que son la lambdacialotrina al 10% y el thiamethoxam al 15%. De ese producto se deben utilizar 0,5 centímetros cúbicos por litro. El segundo producto es un producto cuyo ingrediente activo es el thiamethoxam, viene al 25%. Se utilizan 0,2 gramos por litro de agua. El otro insecticida es un producto que mezcla 2 ingredientes activos. Uno que es un fungicida, que es el ciproconazol, y el otro que es un insecticida, que es el que realmente está haciendo la acción de control para las cochinillas, que es thiamethoxam. De ese producto se utilizan 0,3 gramos por litro de agua. Profesor, y tenemos un último insecticida, que es un organofosforado, que es el fenitrotión, que se puede aplicar en una concentración de 5 centímetros cúbicos por litro. Quiero hacer una observación. En el almácigo yo puedo utilizar el primer producto que mezcla lambdacialotrina con thiamethoxam, también puedo utilizar el thiamethoxam solo y puedo utilizar el fenitrotión. El producto que mezcla ciproconazol con thiamethoxam solo se puede utilizar en campo y 6 meses después de que comience el cultivo. Todos los otros productos se pueden utilizar tanto en almácigo como en plantas pequeñas. Profesor, y necesito hacer una claridad también. Cuando nosotros vamos a hacer control en almácigo, se utilizan 50 centímetros cúbicos de la solución insecticida de la mezcla por planta. ¿Cuánto, Pablo? 50 centímetros cúbicos. Por colino de café, Por ¿cierto? colino de café, Muy sí bien. señor. Por cada colino de café. Y cuando nosotros vamos a hacer control en campo, debo utilizar una cantidad de 100 centímetros cúbicos de la mezcla por planta. Hay una plaga que no es directamente el cultivo del café, pero que está, pues, por no decir en todas, pero sí en la gran mayoría de fincas cafeteras colombianas. La bendita hormiga arriera. La recomendación que se hacía antes, antiguamente, para el control de la hormiga arriera era con clorpirifos. Ya no lo podemos utilizar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer desde la parte del manejo de insecticida para la hormiga arriera? Profesor, habían 2 insecticidas y los 2 prohibidos ya en Colombia, que son el clorpirifos, que se utilizaba insuflado, o sea, se le metía a los nidos para que se murieran adentro. Ese ya no se puede. Ya no se puede. Y tampoco se pueden utilizar unos cebos que se vendían,
que el ingrediente activo era el fipronil, porque también está prohibido. Entonces, actualmente existen dos cebos con dos ingredientes activos diferentes. Uno es la abamectina y el otro es el octaborato de sodio. Entonces, solo se puede utilizar cebos tóxicos y esos cebos tóxicos se deben utilizar muy bien, como dice la etiqueta, porque esos cebos no se pueden tocar con las manos. Hay que ponerse guantes porque las hormigas son capaces de reconocer como los olores que nosotros dejamos con las manos y no cargan el cebo. Entonces, seguir las recomendaciones, ponerse guantes, utilizar los cebos colocándolos a los lados de los caminos de las hormigas y un poco lejos de la entrada de los nidos para que la hormiga lo coja, lo lleve y mate la reina en los nidos y entonces podamos tener un buen control. Ahora, cuando ya sea necesario, de acuerdo a la investigación de Senicafé, la recomendación de mi extensionista de hacer una aplicación de un agroquímico, hay que proteger la salud, toda, y las fuentes hídricas y la naturaleza. Sí, profesor, siempre tenemos que tener en cuenta las buenas prácticas agrícolas que tiene que ver con la protección de los operarios, con la protección del medio ambiente, con la protección del agua, porque siguen siendo insecticidas y esos insecticidas pueden generar otro tipo de problemas. Y recuerden, familias caficultoras, para mayor información, consulte a su extensionista.